capítulo 1. Vamos a hablar acerca, hermanos, de el mandato de Dios es que nos esforcemos. La orden de Dios es que seamos esforzados. Dios quiere un pueblo esforzado. Dios quiere un pueblo, hermano, que ponga por obra la palabra que Dios le da. Josué fue uno de los caudillos grandes de Israel. Él recibe una orden de parte de Dios en la cual, hermano, tenía que conquistar una tierra que Dios había prometido a su pueblo. Pero para ello Dios necesitaba que Josué fuese esforzado y que tuviera valentía. Pero ¿de dónde iba a depender eso? Iba a depender de Dios, como usted y yo en esta noche. Todos nosotros dependemos de Dios. Dios tiene bendiciones para nosotros. ¿Cuánto sabemos, hermano? Dios ha tenido misericordia todos los meses de este año con nosotros. Y primeramente Dios, lleguemos al otro año. Pero algo nos pide el Señor: que nos esforcemos. El mandato de Dios es que seamos esforzados. Dios no quiere, hermano, que nosotros estemos sentaditos bien cómodos. No, hay que esforzarnos. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero acordémonos que Dios está con nosotros. Cuando Josué, hermano, recibe esta palabra, es porque acaba de morir su líder. Moisés acaba de ser enterrado, el pueblo se ha quedado sin líder y Dios dice: bueno, ¿y que ella no va a caminar? Levántense, que hasta aquí no es la obra es que vayan y avancen y conquisten, como Dios nos dice en esta noche. Hermano, no todo está terminado, hay mucho más por conquistar, hay mucho más por avanzar. No crea que, hermano, ya lo dio todo. No, Dios todavía vendrá y dará más bendiciones a su vida y a la mía, pero Dios nos está demandando que seamos valientes, que seamos esforzados. Nada va a venir, hermano, así sentados en la hamaca, hermano, a ver si cae algo. Lo que nos va a caer es la rama encima de donde está la hamaca, hermano. Pero si nosotros nos esforzamos, Dios traerá su recompensa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vea lo que dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué. ¿Lo tenemos todos? Josué capítulo 1, versículo 1 dice así: aconteció, ¿después de qué? Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Hay algo, hermano, que tenemos que tomar en cuenta. Fíjese, hermano, que por naturaleza, cuando alguien muere, hay tristeza en el corazón, hay dolor por la ausencia de la persona a quien queremos que parte. Mas sin embargo, hermano, Dios nos da una palabra en esta tarde. Quizás no es que se nos haya muerto alguien o nada que ver, ¿verdad? Pero después de que ha pasado una prueba en nuestra vida, viene la tristeza, viene el desánimo. ¿Sabe cuáles son las palabras que Dios nos dice en esos momentos? Que eso ya pasó, pero que nosotros tenemos la oportunidad de seguir adelante. Moisés ha muerto, pero porque Moisés murió, Dios no va a terminar la obra que había determinado para con el pueblo de Israel. Claro que sí. El que ha muerto era su líder, pero el pueblo ya estaba. Y el pueblo necesitaba ver lo que Dios les había prometido. Pero para eso, ¿qué hizo Dios? Levantó a otro. A los que Dios les habla, Dios les da una palabra. Y esa palabra es fiel y usted tiene que creerla. Y usted dirá: eso es para otro, es para usted también. Dios trata con usted, no solamente con nosotros. No solamente, hermano, con los hombres de la Biblia. En este tiempo los hombres de la Biblia ya murieron, ¿estamos de acuerdo en esto? Pero ahora está vivo usted. Moisés ya había muerto, ¿o no? Pero ya hay vivos, dijo el Señor. Ya hay uno que se llama Josué. Y quizás usted dirá: eso era para los discípulos, eso era para el pueblo de Dios. No, amado hermano, ellos ya están muertos. Ahora Dios le está hablando a usted que está vivo, como le habló en aquel tiempo a Josué. Lea detenidamente el versículo 1, dice: aconteció después de ¿qué? De la muerte. ¿Cuántos sabemos que Moisés ya murió, iglesia? Josué ya murió también, ¿verdad? Y muchos ya murieron, pero ahora Dios le está hablando ¿a quién? A los que estamos vivos. ¿Y qué nos dice? Lo siguiente, versículo 1. Habló Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Está bien. ¿Pero qué dice? Ahora pues, ¿cuál es la palabra de hoy? Levántate. Iglesia, la palabra que Dios le dice en esta tarde es: levántese y camine. Hay pruebas,
Hay dificultades, hay problemas, hay muchas cosas, hermanos, en contra de nosotros, pero Dios nos está dando una orden. ¿Cuál es? Caminemos, hermano. Levantémonos. No desmayemos. El versículo 2 es clave y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. ¿Y qué más le dice? Y pasa este Jordán. ¿Quién? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios nos está dando una palabra, hermano. ¿Cuál es la palabra? Que caminemos. No temamos, hermanos, lo que va a venir en el 2019. No temamos lo que viene el otro año. Lo que Dios nos dice es: levántense y caminen. ¿Por qué razón? Porque yo estoy con ustedes. No lamentemos, hermanos, no nos quedemos en el lamento de lo que ya pasó este año, hermano. Mire que fue un fracaso, todo me salió mal. Hermano, no ha visto que Dios lo ha llevado hasta la victoria porque ha terminado el año. Unos no terminaron, hermano. Unos se quedaron a medio caminar, pero Dios le ha permitido a usted y al privilegio de estar hasta el día de hoy en pie, hermano. Con sus piecitos, con todo su cuerpo. Vinieron enfermedades, vinieron pruebas, vinieron escaseces, pero ¿cómo estamos? Por la misericordia de Dios estamos vivos. ¿Cuál es la palabra que nos dice el Señor? Levántense y sigan. Esa fue la palabra que Dios le dio a Josué cuando Moisés estaba muerto, ¿no? Hermano, Dios nos está diciendo entonces que no todo ha terminado, hay que seguir. Pero para eso requiere algo. Avanza un poquito. Versículo 5. Esta es la palabra que Dios nos dice. ¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? ¿Cuántos sabemos que todo el tiempo estuvo con nosotros en este año? En ningún momento Dios nos dejó. En ningún momento Dios fue fiel y le dice en el versículo 5 lo siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué es eso, hermano? La garantía de que no estaremos solos. Y sabe que así fue. Como así, hermano, si hubieron problemas. Mira, hermano, que me vino una cosa, me vino otra. Sí, pero Dios te dice algo: nadie te pudo hacer frente porque hasta el día de hoy has vencido. Amén, hermano. Recuerdo, hermano, a medio año, no sé qué fecha fue, mi hermano me habló por la dificultad que tuvo con su hermano, y la gloria sea para Dios, que Dios le ha dado la victoria. Amén, hermano. Su hermano estuvo a punto de morir. No cualquier hermano pasa la prueba que mi hermano le pasó. Si alguno de nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, un zancudo nos puede matar, no digamos lo que le pasó a nuestro hermano. Y peor, hermano, nadie se muere, hermano, nadie vive de lo que nuestro hermano le pasó a su hermano, ¿verdad? ¿Pero qué fue eso, hermano? Dios le dio victoria. Dios le demostró que él estaba con él. Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo, hermano? En todos los días. Aleluya. ¿Algún día de estos Dios nos dejó? No. ¿Se le olvidó el Señor darnos aire en el 2018? No, ¿verdad? Ahí estuvo. ¿Cómo estuvo? Bien. A cada instante. Hermano, pero viera que allá por el mes de mayo, por el mes de junio, pasé una mi prueba. Sí, pero Dios estuvo contigo y te dio victoria. Dios estuvo con tu hijo. Dios estuvo con tu familia. Dios estuvo en ese momento y no te pudo hacer frente al enemigo. No te venció, no te llevó. ¿Por qué? Porque aquí hasta el día de hoy aquí estás. Para la gloria de Dios. ¿Qué más dice el versículo 6? Versículo 5 estamos. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es una palabra para nosotros. Si Dios fue fiel, hermano, con Moisés, no le dejó. Vinieron pruebas, vinieron momentos difíciles cuando Moisés llevaba al pueblo en el desierto, hermano. Vinieron muchas dificultades, pero Dios no dejó a Moisés en ningún momento. ¿Y qué le está diciendo? De la misma forma, porque Moisés tuvo pruebas. ¿Cuántos sabemos esto? De la misma forma como estuve con Moisés, estoy contigo. Ahora, ¿qué quiere decir? Así como Dios no lo desamparó el 2016, el 2017, el 2018, hermano, así Dios le dice que si usted se toma de su mano, estará con usted también en los años que nos faltan. No nos dejará Dios ni tan siquiera un día. No nos va a desamparar. Versículo 6. Aquí va la primera palabra que le dice Dios a Josué. ¿Qué es lo que demanda Dios? Esfuerzo. ¿Y de qué estamos hablando?
Para conquistar hay que esforzarse. Ningún éxito es estar sentado. A nadie le viene la victoria estando sentado. Lo que les pasa a los que están sentados es, primero, no avanzan. Segundo, se enferman por estar sentados. Tercero, corren el riesgo de que el lugar donde están sentados pueda debilitarse. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto, hermano? ¿Qué nos pide Dios entonces? Esfuerzo. Esforcémonos, hermano. Pidámosle fuerza a Dios. Él está disponiendo, Él está dispuesto a dárnosla. Él le dice en el versículo 6, esfuérzate. ¿Y qué más? Y sé valiente. Esforcémonos, hermano. Hermano, pero es que el evangelio mucho cuesta, hermano, y eso de venir a la iglesia, viera, no, hermano, estoy de acuerdo con usted, pero Dios le demanda esfuerzo. Esfuércese un poquito. Si lo que cuesta es dar los primeros pasos. Ya cuando usted se puso la camisa, se alistó ya y dice vámonos para la iglesia, ¿quién lo detiene? Porque ya se forzó, estamos de acuerdo en esto. El problema es cuando nos quedamos, ve, ahí viene la película y viene la otra después, ¿verdad? Y ya van a ser las 5. Ahí cuando no hay esfuerzo. Pero cuando usted dice, desde el momento en que apagó el televisor, apagó la radio, apagó el celular y usted dice a cambiarse, ya se está esforzando. ¿Qué le queda? Caminar. Así son las victorias, hermano. ¿Querés que cuesta? Así, cuesta levantarse, pero ya levantado, camina. Amén, hermano. Por eso Dios le está diciendo a Josué en el versículo 6, el primer esfuérzate, le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué tengo que esforzarme? Porque dice lo demás. Porque tengo algo que hacer. Hermano, eso no está en la Biblia, ya lo va a ver. ¿Por qué necesito ser esforzado? ¿Por qué necesito ser valiente? Porque tengo la obligación de hacer algo, hermano. Y ahí está en el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? La razón. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Le dijo Dios a Josué, ¿sabes por qué? Porque es necesario que tú te levantes, porque hay que ir a repartir esta tierra. O sea, tenía algo que hacer, ¿o no? Entonces Dios nos dice en este día, esforcémonos, levantémonos, porque hay mucho que hacer. Hay mucho que caminar. Hay mucho que conquistar. Hay que seguir, hermano. Hay pruebas que van a venir, sí, pero las vamos a pasar. Hermano, no estemos dándonos por derrotados cuando ni tan siquiera hemos hecho el esfuerzo de levantarnos a orar, de leer la Biblia, de pedirle misericordia para salir adelante. ¿Cómo estaba entonces el pueblo? Estaba quizás debilitado. El pueblo estaba, hermano, triste porque había muerto Moisés. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le dijo? Levántate, Josué. ¿Y por qué tengo que levantarme? ¿Y por qué tengo que esforzarme? Porque tú tienes que hacer algo, le digo. Tienes que repartirle la tierra a este pueblo. Dios nos dice entonces en esta noche, levantémonos porque hay cosas por las cuales nosotros tenemos que trabajar. Para aquellos que tenemos hijos, tenemos que trabajar para darles a nuestros hijos. Amén, iglesia. Para aquellos hermanos que no, yo ya no tengo hijos, ya trabajan ellos. Sí, pero Dios le dice, levántese porque tiene algo que hacer. Siempre su familia necesita de usted. Es necesario, hermano, estar activado. Es necesario estar en actividad. Dios le dijo a Josué, tú tienes que hacer algo. Usted en el 2000, hermano, yo ya estoy viejito. Quítese esos pensamientos de su cabeza, hermano. Usted tiene que hacer algo todavía. Usted puede ser de bendición para su familia a pesar de los años, a pesar de que muchos puedan decir que su cuerpo ya no aguanta. Hermano, si yo ya estoy, como dicen popularmente, yo ya estoy mal tigre. No, hermano, usted no está mal tigre. Usted es de Cristo. Amén, iglesia. Cristo quiere usarme para ser de bendición a otros. ¿Y cómo, hermano, si yo ya tengo 80 años? Es el único que ora en su casa. Vaya, ahí está la bendición. Es el único que clama misericordia. Entonces tiene algo que hacer todavía. ¿Cuál es la palabra que Dios le dice? Esfuérzate. Aquí no estás haciendo nada, le dice en el versículo, levántate, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. 7, otra vez, solamente tienes que hacer algo, iglesia, esfuérzate y sé muy valiente.
Esa es la palabra que Dios tiene en esta noche para nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo más. No solo vas a repartirle la tierra al pueblo, sino que tú vas a tener cuidado de algo. ¿De qué? Léalo conmigo, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. El primer esfuerzo que Dios le pide a Josué y que sea valiente es porque tenía algo que hacer. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero también debemos de esforzarnos y ser valientes para vivir haciendo la voluntad de Dios. No solo se trata, hermano, no, yo soy valiente, voy a donde sea. No, es que no se trata de eso. Ahora Dios le está decretando a Josué que él tiene que ser esforzado y valiente. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Ya le dijo qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Repartirle la tierra. Pero tenía que ser esforzado. ¿Por qué? Tenía que vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos dice algo, hermano. Hay que esforzarnos para vivir en la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Es la garantía de que Dios traerá bendiciones sobre nuestras vidas. Por eso le dice en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Pero ahora ¿para qué? Ahora ya no es para hacer algo, ya se lo digo. Ahora es ¿para qué? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Vivir la voluntad de Dios requiere también entonces esfuerzo y valentía. El estar aquí, hermano, ha requerido de que usted tenga esfuerzo y valentía. Quiere decir que aquí solo estamos los esforzados y los valientes. Y mañana a la hora del culto y todo el año, a la hora de orar, a la hora de leer la Biblia, a la hora de venir a la iglesia, Dios le dice, tiene que esforzarte y ser valiente para eso también. No solo vamos a ser buenos para hacer lo material. Acuérdense que lo material que tenía que hacer Josué, ¿qué era? Repartirle la tierra al pueblo, ¿verdad? Conquistarla. Pero tenía que hacer algo para poderlo lograr. Tenía que ser esforzado ¿en qué? En vivir en la ley de Dios. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros, mis amados hermanos? Que Dios quiere que yo haga su voluntad. Y para eso, ¿qué necesito? Esforzarme y ser valiente. Esforzarme, que venga la tentación, que me llamen por teléfono, ahí va a estar la tentación, pero ahí va a estar el Espíritu Santo también diciéndote, hey, sé muy valiente, no vayas a caer. Tenés que ser esforzado. Así le dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso tiene usted que esforzarse. ¿De qué? De cuidar, ¿de qué dice el versículo 7? No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos queremos ser prosperados, hermanos? Para ser prosperados, ¿qué necesitamos? Esforzarnos. ¿A cuántos nos gusta ser prosperados? A mí me gusta, hermano. Pero hay que esforzarse. Hay que ser valiente. Nada es gratis. Pero para eso también necesito de no desviarme. Cuando dice no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué está queriendo decir, hermano? Que va a haber momentos en los cuales vamos a tener que tomar decisiones de mantenernos vivos. El enemigo no quiere que nosotros estemos en la voluntad de Dios y nos va a llevar a caminos bifurcados en donde agarro para aquí o agarro para allá. Acuérdese, debo de ser esforzado para cuidar de hacer lo que Dios quiere. ¿Hemos entendido el segundo? Esfuérzate y sé valiente. Vamos con la otra parte. 8. Ahora, para poder lograrlo hay una forma. Hermano, pero ¿cómo yo puedo vivir haciendo la voluntad de Dios si mucho cuesta, hermano? Si el mundo, mire cómo es de tentativo, mire tanta cosa, hermano, bonita que se ve. Acuérdese de algo, hay una forma de cómo poderlo lograr y Dios se la está dando a Josué. Aparte de que él tiene que ser esforzado, tiene que tener algo en su corazón. Y es esto lo que dice el versículo 8. Para poder no caer en la tentación, para no desviarnos a diestra ni a siniestra, sino vivir en la voluntad de Dios, Dios le dice a Josué lo siguiente, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir esto? No se aparte de la palabra de Dios. Como queremos ser prosperados, ¿verdad?
No queremos caer en la tentación. Y la tentación ninguno de nosotros muchas veces la busca. Viene por sí sola. Pero entonces, como yo debo de ser esforzado para no caer, pegado a la palabra, hermano, no voy a caer. ¿Saben que Jesús, cuando fue tentado, qué utilizó? La palabra de Dios. El diablo se puso delante de él y le dijo: a tu palabra misma dice que si conviertes estas piedras en pan, tú las puedes convertir. ¿Cuántos sabemos que el Señor podía convertir las piedras en pan? Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No, le dijo: dice la palabra también, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Palabra. Esto que usted está haciendo aquí es alimentando el ¿qué? Su espíritu. ¿Cómo salimos de aquí? Fortalecidos. ¿Qué le estaba diciendo entonces Dios a Josué? Nútrete de mi palabra. No te apartes de ella. Todos los días cómela. Todos los días disfruta en ella. Todos los días gózate en ella. Si le está diciendo en el versículo 8, dice: nunca se apartaré de tu boca este libro de la ley, sino que allá de vez en cuando vas a leer la Biblia. Allá de vez en cuando vas a orar. Allá de vez en cuando vamos a ver si ponemos un mensaje en la radio, en la televisión. ¿Para qué no dice así? ¿Cómo dice entonces, iglesia? Sino que de día. ¿Y qué más? Eso quiere decir constancia. Palabra de Dios en el día, palabra de Dios en la noche. ¿Qué quiere decir? Debo de estar en contacto con la palabra de Dios. Y las formas como estar en contacto de la palabra de Dios son sencillas, hermanos. Lea la Biblia. Por medio de eso usted va a tener contacto con la palabra de Dios. Al tener contacto con la palabra de Dios, voy a ser fortalecido. Me va a dar la fuerza. Me va a ayudar a no desviarme. Otra de las formas es oyendo mensajes, viniendo a la iglesia, congregándose, leyendo la Biblia. ¿Qué estamos haciendo aquí? En contacto con la palabra de Dios. La oración es un contacto con Dios. ¿Qué más dice? Versículo 8. De día y de noche, así dice, ¿verdad? Meditarás en Él. ¿Para qué, hermano? Ese es el propósito con el cual yo voy a estar en contacto con la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque hasta entonces, ¿qué pasará? Hará prosperar tu camino. Aleluya. ¿Sabe por qué a algunos no nos salen bien las cosas? Y no es una ofensa, hermano. Andamos chuecos. Y alguien, hermano, que feo está hablando. Cuando no tenemos contacto con la palabra de Dios, cuando no tenemos contacto con la oración, cuando no vamos a la iglesia, hermano, ¿cómo cree que estamos? En nuestra voluntad, en nuestros pensamientos. Si mi carne me pide guaro, le meto guaro. Si mi carne me pide marihuana, pues fumemos marihuana. Si mi carne me pide 10 mujeres, pues agarremos 12. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado estar en contacto con la palabra de Dios. Y después de eso, dele gusto a todo eso. No, hombre, si al que le va a ir mal es a usted. Si yo me aparto de la palabra de Dios, ¿usted cree que me va a ir bien? No, hombre, ustedes van a seguir adelante, pero al que le va a ir mal, no sé a mí. ¿Va a prosperar mi camino? No, voy a empezar a sentir, hermano, fíjese que no me alcanza el pisto. ¿Cómo me va a alcanzar si se lo debo al cantinero? ¿Verdad? Hermano, viera que no me alcanza para la letra de la casa. ¿Y cuánto gana? Es que no me sale trabajo, hermano. ¿Qué le va a salir trabajo si no lo busca, hermano? ¿No es esforzado? ¿Y por qué? Porque no está en contacto con la palabra de Dios. Este es el problema. Entonces, para que Josué venciera todas las guerras que le venían, hermano, tenía que estar pegado a la palabra de Dios. Si la tentación iba a venir, los problemas, no, hombre, si Dios lo estaba preparando porque venían guerras, venían problemas, ¿qué tenía que hacer Josué? Conquistarlas. Si usted y yo nos debilitamos en la palabra de Dios, iglesia, no vamos a prosperar. Y hagamos una pequeña reflexión y un pequeño análisis del tiempo. Las veces que nos fue mal fue porque mucho oramos o porque nos apartamos de Dios. Todas las desviaditas que nos desviamos, hermano, es la que nos hace que nos resten. Sí, usted diga, hermano, ¿cómo así? Y cuando no tenemos comunión con Dios y estamos bien sentaditos, allá vienen las pruebas. Y cuando las venimos, salimos corriendo para la iglesia.
Y esto es de todo. No vaya a creer usted, el hermano por mí lo está diciendo. No, hermano, me pasa. Todo está bien, todo tranquilo. A veces ni oramos. Cuando en medio tenemos un problema y estamos, Señor, ten misericordia de mí, que soy un gran pecador, pero ten misericordia que no me vaya a caer encima esto que me viene. Ajá. Pero eso lo pudiésemos haber evitado si hubiéramos tenido una mejor comunión con Dios. Por eso Dios nos está hablando hoy a tiempo, hermano. Antes de que empecemos el año, Dios nos está poniendo que nos esforcemos. Esfuércese por leer la Biblia. Empiece. Mire, si tanto le cuesta, lea un versículo. Una semana. A la segunda semana, 2 versículos. Mire, ni tan siquiera, yo no creo que eso no podamos, iglesia. Como a las 3 semanas, tenemos un poquito de ánimo, leamos 5 versículos. Estoy seguro que si empieza a leer uno, usted va a decir, no me harán leer solo uno, ¿verdad? Le van a dar ganas de leer un capítulo. Pero ¿qué requiere, hermano? El esfuerzo del primero. Por eso le decía, de día y de noche. Leamos la Biblia, iglesia, ¿estamos de acuerdo? Nutrámonos de la palabra de nuestro Dios. Vayamos terminando ya. ¿Y por qué? Porque el versículo al final decía en el 8, hasta entonces harás prosperar tu camino. Mucha gente, hermano, recibe muchas bendiciones. Dios les bendice económicamente, en la familia, pero como no tienen dirección de Dios, ¿sabe qué? Desperdician las bendiciones. Desperdician las bendiciones. ¿Sabe que hay gente que hasta desperdicia el tiempo? ¿Cómo así? Y la gente que tiene la vida, hermano, para divagar, disfrutar según en su mundo, haciendo cosas incorrectas, mis amados hermanos, yo les voy a decir algo, esa gente está desperdiciando el tiempo. Cuando ya estén con uno sus 60 años, si es que llegan, y ya les duele la espalda, hermano, y era estoy dolama, hermano. Y tanto que desperdició el tiempo. Cuando estaba joven nunca vino a la iglesia. No, hombre, cuando estaba bien pollón solo pensaba en la cancha, en la bicha, cualquier tontera menos estar en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Qué prósperas van a ser esta gente, hermano? Pero si usted vive en la voluntad de Dios, siempre le van a venir los dolores. Tiene la fuerza de Dios. Y usted sabe que está aquí con un propósito. ¿Hemos entendido esta parte, hermano? Vamos con el último. Esfuérzate y sé valiente. El 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando en mi corazón Dios me ha dado la fuerza y me ha dicho que camine, que avance, porque tengo cosas que hacer, esa era la primera, ¿se recuerda? Cuando yo he entendido que tengo que avanzar por mis hijos, por mi esposa, porque Dios me ha puesto en este lugar para aplicar la palabra, porque Dios me ha dado un año más de vida, hermano, entonces yo tengo algo que hacer. Pero también decía que había que esforzarse para vivir en la voluntad de Dios, estar en contacto con la palabra de Dios, estar en contacto con la oración. Entonces, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Se va a ir de mi vida el temor. Entonces voy a entender el tercer esfuerzo. No voy a tener miedo. Voy a entender que Dios cumplirá su propósito en mi vida, según lo que dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas. No le temas al 2019. Hermano, pero van a cambiar de presidente. Déjenos. Ayer. Usted depende de Dios. Amén, iglesia. Dependemos de Dios. No tema. Usted se ha levantado hasta el día de hoy. Dios le proveyó. No fue su familiar. No fueron su fuerza. No fue su intelecto. Fue la misericordia de Dios. La que dice el versículo: no temas ni desmayes. ¿Por qué razón? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando hemos entendido, hermano, que Dios está con nosotros, cada día es una nueva oportunidad. Nos levantamos, agradecemos a Dios y a caminar. Está oscuro, está lloviendo, a caminar, iglesia, porque Dios está conmigo. Hemos aprendido algo esta noche, hermano. Cuando Josué entendió eso, empezó a caminar. Por eso dice el versículo 10: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué quiere decir?
¿Cómo estaba Josué? Según lo que leemos en el versículo 10. ¿Cómo estaba Josué y el pueblo? Sentados. ¿O me lo estoy imaginando yo? ¿O no? Cuando oyó la palabra, porque Dios le dijo, levántate. Porque en el pensamiento todavía decían, todavía no es tiempo. Muchos de nosotros decimos, no hermano, todavía no. No hermano, quizás mañana. No, es hoy. Es hoy que tenemos que forzar y ser valientes. Cuando él entiende, le dice a los oficiales, vayan y díganle al pueblo que vamos a caminar. ¿Y qué sucedió? Vea lo que dice el capítulo 3. Con esto termino. Le voy a robar 2 minutos más de tiempo. Capítulo 3. Allí mismo Josué. Capítulo 3 del libro de Josué, versículo 1, dice así. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de se acercaron al problema, ¿verdad? El problema era el Jordán. El Jordán dividía, hermano, el éxodo que Dios les permitió desde Egipto, llegaba hasta allí. Después del Jordán ya empezaba la tierra prometida. El Jordán es el problema. Camínenlo, pásenlo. No teman, Dios está con usted. ¿Lo pasaron? Claro que sí. Con esto termino. Versículo 14. 3, 14. Capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tenemos? Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó dirección a Jericó. ¿Cuándo se secó el río? Cuando pusieron el pie. ¿Cuándo se va a acabar el problema? Cuando avancemos, hermano. Cuando nos quitemos de nuestra mente, es que yo no puedo, hermano, es que yo soy aguado. Sí, aguados somos todos, el único que nos da fuerza es Dios. Aquí nadie puede. El día que nuestra mente se nos meta la palabra de Dios, que con Él somos más que vencedores, ese día vamos a vencer. De lo contrario vamos a estar días sí, días no. Mas esforcémonos en el Señor. ¿Qué demanda de Dios para el pueblo? Para conquistar, ¿qué quiere Dios? Que seamos esforzados. Ese esfuerzo, Dios dará su recompensa. ¿Hemos aprendido algo esta noche, mis amados hermanos?